Bienvenidos a Historias Bíblicas Vivas. Hoy damos inicio a una miniserie especial de 4 capítulos que te dejará sin aliento. Navidad profetizada, las promesas de Dios que se cumplieron en Belén. En este primer episodio, nos sumergiremos en la historia de un profeta inesperado, un hombre llamado Balaam, cuya visión trascendió siglos para señalar el nacimiento del Rey de Reyes. Antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. El sol del desierto de Moab caía a plomo sobre las tiendas del rey Balac. La tensión era palpable. Frente a él, los ejércitos de Israel se extendían como un mar de gente, una amenaza silenciosa y poderosa. Balac, consumido por el miedo, había recurrido a una medida desesperada: contratar a Balaam, un adivino de tierras lejanas, famoso por el poder de sus palabras. La orden era simple y terrible: maldecir a Israel. Balaam, a lomos de su asna, sentía el peso de la misión. No era un seguidor del Dios de Israel, pero había reconocido un poder superior en él. En su primer encuentro, el Espíritu de Dios descendió sobre Balaam, y en lugar de maldiciones, de su boca brotaron bendiciones. Balac, furioso, no se rindió. «Ven, te llevaré a otro lugar», insistió. «Quizás desde allí puedas maldecirlos por mí». Lo llevó a la cima del monte Peor, un lugar pagano con vistas a la inmensidad del campamento israelita. Balac preparó 7 altares y 7 sacrificios, esperando que sus rituales torcieran la voluntad divina. Pero cuando Balaam abrió la boca, el Espíritu de Dios lo llenó una vez más. Las palabras que salieron no eran las que Balac quería oír. Eran una profecía, una visión que atravesaría el tiempo. «Lo veo», susurró Balaam, con los ojos fijos en el horizonte, aunque su mirada estaba en el futuro lejano. «Pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel». Balac lo miraba atónito, con la rabia creciendo en su rostro. No entendía el significado completo, pero sabía que había fracasado. El profeta que contrató para maldecir ahora anunciaba la venida de un rey poderoso de la misma gente que temía. Los siglos pasaron. El reino de Moab se desvaneció en las arenas del tiempo. Israel tuvo sus reyes, sus guerras, sus triunfos y sus exilios. La profecía de Balaam se convirtió en un eco, un susurro guardado en las escrituras sagradas, esperando el momento de su cumplimiento. La promesa de una estrella y un cetro permanecía latente. Lejos, muy lejos al oriente, en las tierras de Persia, vivían hombres sabios, magos. No eran hechiceros de cuentos de hadas, sino astrónomos, estudiosos de las estrellas y de los textos antiguos. Conocían las profecías de diferentes culturas, incluyendo las de los hebreos. Una noche, mientras observaban el cielo, algo extraordinario capturó su atención. No era una estrella común, brillaba con una luz diferente, una intensidad que no pertenecía a ninguna constelación conocida. Se movía con un propósito, como si tuviera una voluntad propia. Para ellos, conocedores de la profecía de Balaam, el significado era claro. La estrella de Jacob había aparecido. El rey prometido había nacido. Sin dudarlo, estos hombres sabios emprendieron el viaje más importante de sus vidas. Reunieron sus tesoros más preciados: oro, incienso y mirra, regalos dignos de un monarca. Dejaron atrás la comodidad de sus hogares, guiados únicamente por esa luz celestial y la fe en una antigua promesa. El viaje fue largo y arduo. Cruzaron desiertos implacables y montañas escarpadas. Se enfrentaron a peligros y a la incertidumbre, pero la estrella siempre estaba allí, firme en el firmamento, un faro de esperanza que les recordaba su sagrada misión: encontrar y adorar al nuevo rey. Finalmente, la estrella los guió hacia la tierra de Judea. Su primera parada lógica fue la capital, Jerusalén. Si ha nacido un rey, pensaron, seguramente estará en el palacio. Entraron en la ciudad preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La noticia corrió como la pólvora y llegó a oídos del rey Herodes. El pánico se apoderó de él. Herodes, un tirano paranoico, no toleraría a ningún rival a su trono. Convocó de inmediato a los principales sacerdotes y escribas del pueblo. ¿Dónde, según sus escrituras, ha de nacer el Cristo?, preguntó con una falsa pátina de piedad. Los eruditos, versados en las profecías, no dudaron. En Belén de Judea, respondieron, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Con esta información, Herodes llamó en secreto a los magos. Astutamente, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego les dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Sus intenciones, sin embargo, eran oscuras y asesinas. Los magos, ajenos al corazón malvado de Herodes, partieron de Jerusalén, y entonces, para su inmensa alegría, la estrella que habían visto en el oriente reapareció, yendo delante de ellos. No era solo una guía general. Ahora los conducía con una precisión asombrosa. Su viaje estaba a punto de culminar. La estrella finalmente se detuvo. No sobre un palacio ni una mansión, sino sobre una casa humilde en el pequeño pueblo de Belén. El corazón de los magos se llenó de un gozo sobrecogedor. Habían llegado. La profecía se había cumplido ante sus propios ojos. Entraron en la casa y allí lo vieron. Un niño pequeño en los brazos de su madre, María. No había pompa, ni guardias, ni lujos, solo la sencillez de una familia y la presencia inconfundible de la divinidad. En ese momento, comprendieron que no estaban ante un rey terrenal cualquiera. Estaban en la presencia del Rey del universo. Sin dudarlo, se postraron y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus regalos. Oro, símbolo de realeza, para el Rey de Reyes. Incienso, usado en la adoración a Dios, para el Hijo de Dios. Y mirra, una resina usada para embalsamar, un presagio del sacrificio que un día haría por la humanidad. Aquella noche, mientras dormían, los magos fueron advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes. Comprendiendo el peligro, obedecieron la advertencia divina y regresaron a su tierra por otro camino, dejando atrás a un rey furioso y a un niño a salvo, por ahora. La historia de la estrella y los magos es mucho más que un relato navideño. Es el cumplimiento asombroso de una profecía pronunciada por un hombre que ni siquiera servía a Dios, más de 1400 años antes. Demuestra que los planes de Dios trascienden la lógica humana, el tiempo y las fronteras. Él usó a un profeta pagano, a astrónomos de una tierra lejana y a una estrella en el cielo para anunciar la llegada de su Hijo al mundo. La estrella de Balaam no fue solo un fenómeno celestial, fue un mensaje de esperanza para toda la humanidad, una invitación a buscar al Salvador. Y así como guió a los magos a Belén, su luz sigue brillando a través de los siglos, llamándonos a encontrar a Jesús. No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos otra increíble profecía cumplida en esa noche santa. Tienes la miniserie completa en el enlace de arriba. No te la pierdas.